¿Cómo me escuchan? ¿Aló? Buenos días, ingeniero. Sí. Eric, buenos días. Fernando Serrano, el auxiliar, ¿está por ahí? Hola, no está. Muy bien. Bien, jóvenes, otra vez, buenos días a todos los que están entrando recién. Vamos a desarrollar una clase un poco especial hoy porque, bueno, había un plan de hacer correr una estructura en pórticos especiales, como pórtico especial, ¿no? Y hacer algunas consideraciones sobre cómo se hace correr una estructura con cargas sísmicas, ¿no? Bien, simplemente ahora, bueno, antes de entrar al tema de muros, vamos a hacer un pequeño resumen hasta ahora sobre el diseño sísmico. Tal vez, mientras tanto, se pueda acoplar el auxiliar. Bien, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido desarrollar las disposiciones especiales para pórticos especiales. También la norma habla de pórticos, puedes hacer aquí así como una especie de separación, así. Y así. También la norma habla de pórticos intermedios. Y también habla sobre pórticos, ¿qué le llama? Ordinarios. Es un término no adecuado por su traducción, ¿no? Entonces, bien, normalmente lo que se entiende es que aquí vamos a ver un término del riesgo sísmico. El riesgo sísmico, en realidad, es una zona caracterizada por alguna intensidad de frecuencia de los sismos, ¿no? O una recurrencia constante. Como hemos visto, hay zonas en la Tierra que están catalogadas de alguna manera por su actividad sísmica. Y eso se llama en realidad el riesgo sísmico. Generalmente, cuando nosotros construimos con disposiciones especiales, pórticos especiales, generalmente tenemos que hacerlo en zonas de riesgo sísmico alto. ¿Qué vamos a hacer? Altas. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente podemos decir cuya magnitud es mayor que 7 en la escala de Richter. ¿Ya? Richter.
Richter, creo que es así. Aquí viene la H, Richter, algo así. En pórticos intermedios podemos hablar de zonas moderadas, donde la magnitud podría valer entre, bueno, no le pondremos 7, le podemos poner 6.5 o 6.9, digamos, y mayor o igual a 5. Zona baja, donde la magnitud es menor a 4.9, digamos. Entonces, miren, esto puede variar de acuerdo a también a la intensidad y a la aceleración. Se dice que hay algunos sismos que tienen gran magnitud, ¿no? A veces no son muy destructivas porque por su aceleración y su intensidad. Entonces, este valor es completamente relativo, referencial, ¿ya? Es referencial porque se ha demostrado que sismos de poca magnitud han destruido más, ha habido más daño con menos magnitud, pero seguramente con alguna característica del sismo, ¿no? La duración o tal vez aceleraciones, etcétera, etcétera. Entonces, no hagan caso mucho a esto, simplemente es una referencia relativa, ¿ya? Bien, algo que quiero aclarar, jóvenes, que el otro día participé de un proyecto de grado en predefensa y el estudiante decía una magnitud de 7 grados. Esta magnitud no se mide en grados. La magnitud es un valor que tiene un rango del 1 hasta el 10, ¿no? En la escala de Richter, del 1 al 10, ¿sí? Pero no es en grados, ¿no? Si el valor de la magnitud, como ustedes hemos visto, resulta pues de obtener este valor a través de la amplitud máxima de onda, ¿no? Que ocurre que se registra en un sismógrafo o en su sismograma, ¿no? Esto depende de la magnitud, de la amplitud máxima de onda. Quiere decir que este es el valor máximo que se ha desplazado la estructura, ¿no? En algún momento, la amplitud máxima de onda. Y a veces es un pico nada más y listo. En cambio, en otros es más constante. Así que, como le digo, esto es referencial, pero no se ve en grados. Lo que se puede leer en grados es la intensidad, ¿no? Cuando dicen grado 4, grado 5, grado 4, grado 5, grado 6, más o menos, ¿no? Así, en la escala de Mercalli modificada. Esta es otra. Entonces, esta es la magnitud, ¿no? Normalmente aquellas zonas de riesgo sísmico alto, generalmente registran sismos de magnitud mayor a 7. Ustedes han debido poder, seguramente han podido leer en la prensa. Perdón, ¿están viendo la pantalla, jóvenes? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, que se ve. Ya. Entonces, ustedes han podido leer que hace poco ocurrió, casi cada día hay sismos en el mundo, casi cada día, ¿no? No hay un día en que no se registre algún sismo. Por eso les digo que la Tierra está permanentemente en actividad sísmica en algún lugar del mundo. Y a veces puede ser coincidentalmente en 2 zonas simultáneamente se pueden dar. La última noticia que yo escuché sobre un sismo fue en Chile,
en el sur de Chile, ¿no? Donde ha habido también una magnitud de consideración, ¿no? Creo que no llegó a 7, pero fue grande. Y también otro fue en el lado del Perú, en Puno, ¿no? Ustedes han debido leer alguna noticia con alguna información de bastante considerable, ¿no? De cerca también de 7. Pero no ha habido mucho daño porque el epicentro estaba en un lugar no en una ciudad lleno de edificios, sino se ocurrió en Puno, cerca de Puno además, ¿no? Bien, entonces se dice que para zonas de riesgo sísmico alto tenemos que tener en cuenta pórticos especiales. Si la zona de riesgo sísmico es moderada, quiere decir que más o menos está en estos rangos la magnitud, podemos considerar pórticos intermedios. Si la zona de riesgo sísmico es considerado baja, menor a 4.9, ¿no? Pórticos ordinarios. Si quisiéramos asimilar esto a lo que ocurre en Bolivia, podemos tal vez equivocarnos un poco, porque yo no quiero ser, digamos, alguien que puede predecir las cosas, ¿no? Puede ocurrir, como muchos dicen, en Santa Cruz, un sismo de magnitud 8, dice. ¿Cuándo ocurrirá? No sé, pero yo no puedo decir eso, ni nadie podría predecir los sismos. Los sismos no se pueden predecir. Lo que sí se puede más o menos se puede convenir, así digamos así, ni siquiera predecir, se puede convenir que hay zonas específicas en el mundo que tienen actividad sísmica, ¿no? Y pueden ser con magnitudes altas, moderadas y bajas también, en la misma zona, ¿no? O sea, como les puedo decir, en Chile, por ejemplo, generalmente ocurren constantemente sismos, pero en magnitud alta, moderada y también baja. En Bolivia, se puede decir que en la zona de La Paz, el norte de La Paz, por Sorata, o también en la parte de Potosí, por Lipes, Sulipes, o también en el cono sur de Cochabamba, un poco Oruro, se puede dar sismos de magnitud más o menos 7 o un poco más. Alguna vez se puede dar. Entonces, todavía podemos hablar de pórticos especiales para Bolivia cuando el edificio es de mucha importancia, ¿no? Pues no podemos correr ningún riesgo, podemos decir en La Paz, Cochabamba, generalmente podemos hablar de pórticos especiales. Pero pórticos intermedios también, con más frecuencia, y pórticos ordinarios es como decir normales. Una estructura normal de hormigón armado que cumple perfectamente con los requisitos del diseño inelástico y el diseño dúctil, podemos directamente considerarlo sin ninguna disposición especial como un pórtico ordinario. ¿Ya? Eso quiero aclarar, jóvenes, también en la tesis leí algo que no me gustó. Acá voy a tomar en cuenta un poco el libro. Vamos a repasar un poco. Estoy haciendo una clase un poco general para resumir, porque no quiero que ustedes se confundan. Y yo he visto que en realidad el concepto a veces pareciera que yo no enseñara completamente, pero van a ver ustedes que
que sí yo tomo en cuenta. Miren, acá en el capítulo 18, cuando dice estructuras sismoresistentes, ¿no? Dice que el alcance de esto es para todo tipo de estructuras, ¿no? De categorías para diseño sísmico B y F, en realidad todo, ¿no? Donde habla de pórticos, diafragmas, muros, todo eso vamos a hacer, inclusive cimentaciones. Diafragmas son las losas. Los pórticos resistentes a momentos son los pórticos que estamos hablando, pórticos especiales, pórticos ordinarios y pórticos intermedios, y muros. También vamos a hacer muros y también vamos a hacer cimentaciones. Eso es lo que voy a hacer ahora, ¿no? En este curso, todo esto que dice acá. Ahora, también hay una parte donde habla de prefabricados, eso no vamos a hacer, ¿no? Pero fíjense lo que dice, las estructuras diseñadas de acuerdo a las disposiciones de este capítulo tienen como objetivo resistir los movimientos sísmicos a través de una respuesta dúctil e inelástica de miembros seleccionados. Miembros seleccionados se refiere a las vigas, ¿no? A las vigas y en algún caso a las losas cuando no tienen vigas. Eso quiere decir miembros. Entonces tenemos que diseñar para una respuesta dúctil en el campo inelástico. Entonces cuando yo les enseño ductilidad en vigas, estoy cumpliendo con esta disposición. Todos los pórticos, ya sean moderados, ordinarios o especiales, tienen que cumplir con una respuesta dúctil e inelástica. Eso quiere decir que se tienen que diseñar en el campo inelástico por el método de la última resistencia. ¿Está claro? Entonces, vean ustedes, así el reglamento habla de varios sistemas estructurales, ¿no? Que son pórticos especiales, ¿no? Y además otros mezclados con muros, ¿no? Y sus diafragmas. No vamos a hablar de prefabricados, porque no voy a hacer eso, porque es un tema un poco complicado y aquí no se usa mucho todavía en Bolivia, ¿no? Entonces, verán ustedes que el reglamento primero habla de pórticos ordinarios, bueno, pórticos moderados y después va a los pórticos especiales, ¿no? Ordinarios. Y verán ustedes que en los pórticos ordinarios no habla de algunas disposiciones específicas, simplemente hay que tomar en cuenta algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, esta recomendación, ¿no? Que dice que cuando hago la carga sísmica, ¿no? Tengo que considerar que el sismo tiene que amplificarse con este factor de amplificación. Normalmente se dice 2, ¿no? O sea, lo ponemos 2. No sé dónde hay una combinación de carga. Acá está. Mire, en los casos más ordinarios, dice que hay que cumplir con esta carga sísmica, ¿no? 1,2 de carga muerta, 2 veces la carga del sismo, el doble, por este factor Rho. Este es un factor de amplificación que generalmente se utiliza para cortante. Y 1 de la carga viva. Y esto es la nieve, pero no vamos a tomar en cuenta. Sería 1 de la carga viva. Esta es una combinación de carga. O sea, simplemente hay que verificar para el cortante. Nada más. Pero bueno, no os quiero confundir mucho. Aquí tenemos entonces las 3 categorías de diseño. Ese sería en cuanto al riesgo sísmico. Luego podemos tomar en cuenta la geometría. Por ejemplo, de las vigas. En pórticos especiales, la viga tiene que ser mayor o igual a 25 centímetros. B sobre H tiene que ser mayor o igual, creo, a 0,3, ¿no? Y además L tiene que ser mayor o igual a 4 veces D, algo así.
En la geometría de las vigas, en pórticos especiales, debemos cumplir con estas disposiciones especiales, ¿no? En cambio, en los pórticos intermedios, no es necesario cumplir con esta recomendación ni con esta recomendación. Podemos hablar ahora, si hablamos de las vigas, podemos poner el refuerzo longitudinal. En vigas. Un ratito, déjeme aclarar esto, por favor. Un ratito. Sí, no habla. Miren, en pórticos especiales, la geometría de las vigas tiene que ser así, pero en pórticos intermedios no dice nada, ¿ya? Ahora, ¿cómo es el refuerzo longitudinal en vigas? En pórticos especiales dice que AS tiene que ser o mejor, cuantías. La cuantía del acero, ¿no?, tiene que ser menor o igual a 0.025 y mayor o igual a, generalmente podemos decir, a la cuantía máxima dividido entre 4. Y la cuantía en compresión tiene que ser menor o igual a la cuantía. Bueno, se lo vamos a borrar mejor, ya, listo. A la cuantía en tracción y mayor o igual a la cuantía medios. Vamos a dividir así. Entonces, estas son las disposiciones especiales. Y en todas tiene que haber 2 varillas arriba y abajo, que sean mayores a la cuantía, mayor a la cuantía mínima. A la cuantía mínima. Aquí, esta parte, en los pórticos intermedios, dice que la cuantía debe ser mayor o igual a rho máximo quintos, ¿no?, y menor o igual a la cuantía máxima. Y el acero en compresión debe ser menor o igual a la cuantía y mayor o igual a la cuantía tercios. Vean ustedes la diferencia en cuanto a cuantías, ¿no? Y acá, normal, tal vez podemos decir que la cuantía puede ser menor o igual a la cuantía máxima y mayor o igual a la cuantía mínima. Y esto se puede colocar o no, no es necesario.
O sea, esto es no necesario, no obligado, digamos. Vamos a poner acá. Entonces vean ustedes, ¿qué diferencia hay entre un pórtico especial y un pórtico intermedio en cuanto al refuerzo longitudinal en vigas? Están viendo acá lo que hemos hecho. Y en pórticos intermedios, esto puede ser un poco más que un tercio, pero ya no hay esta disposición. O sea, quiere decir un poco de menos acero. Y en un ordinario es normal. Si quieren le ponen armadura de compresión y si no, no le ponen. No es obligado. Pero sí esto es idem en ambos. Así. Entonces hay que poner, siempre recomiendan 2 varillas arriba y 2 varillas abajo, continuas, ¿no? Que sea mayor a la cuantía mínima. Esto se recomienda. Inclusive yo en hormigón armado también recomiendo, ¿no? Siempre debemos colocar esto. Antiguamente solamente se ponía abajo y arriba le ponían dos alambritos, digamos, ¿no? Pero ahora se tiene que poner 2 varillas arriba y abajo que tengan un acero, un área mayor a la cuantía mínima en ambos. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hablar sobre el refuerzo transversal en vigas. Estamos haciendo como un resumen, ¿no? El refuerzo transversal en vigas, tenemos que pensar que aquí se forma la rótula plástica, ¿no? Y tenemos que calcular en función a PE, ¿no? Que tiene que ser el momento probable resistente más el momento probable resistente en positivo sobre L más QL medios, ¿no? O sea, tenemos que tomar en cuenta el cortante inducido por el sismo. Además, aquí tenemos que decir que el phi es mayor a 8 milímetros, ¿no? Y la separación tiene que ser menor o igual generalmente a d cuartos. Esas son las disposiciones especiales para pórticos especiales en vigas. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre en pórticos intermedios? A ver, voy a ver un poquito acá. ¿Ya? Acá dice que solamente hay que calcular un cortante, ¿no? Tomando en cuenta la carga del sismo duplicado, así, 2E. Lo que les había mostrado en la norma, ¿no? O sea, ya no hay el cortante inducido por el sismo, sino es el 2E, ¿no? Y acá además tengo que aclarar que el B sub C generalmente es 0. El phi por BC es 0. Acá solamente hay que tomar en cuenta, dice el doble de el sismo y calculamos un cortante último, pero también acá tenemos que usar, dice phi 8 milímetros
y S menor o igual a D cuartos. Solamente que la diferencia es, y aquí además phi por BC puede ser generalmente considerar la mitad. La mitad. Aquí 0, aquí una mitad, ¿no? Y en pórticos, en vigas ordinarias, no hay ninguna disposición especial, ¿no? Simplemente que S tiene que ser menor o igual a D medios. Y nada más. Entonces, ahí tenemos alguna diferencia en cuanto a las vigas en refuerzo longitudinal y refuerzo transversal. Ahora podemos hablar de la geometría de las columnas. A ver, ¿qué dice en las columnas? Primero, la geometría, ¿no? Que C1 tiene que ser mayor o igual a 30, ¿no? Y C1 sobre C2 tiene que ser mayor o igual a 0,4. Eso es lo que dice aquí hay geometría. Acá creo que aquí dice una tiene que ser mayor o igual a 25, ¿no? O C1 por C2 mayor o igual a 750 centímetros cuadrados. En cambio, aquí tendría que ser C1 por C2 mayor o igual a 900. Ven ustedes, acá hay una diferencia y acá idem de esto. Normal, ¿no? Las columnas. Vamos a ver ahora el refuerzo longitudinal. ¿Fernando Cesano está? ¿Llegó? No. El refuerzo longitudinal en las columnas es normal, solamente que hay que cumplir que la sumatoria de los momentos de la columna tiene que ser mayor a la sumatoria mayor a 1.2 de la sumatoria de los momentos de la viga. Aquí normal, aquí tal vez digamos ninguna. Y el refuerzo longitudinal
solamente cumplir con columna fuerte, viga débil. Idem. Jóvenes, cuando decimos que el pórtico tiene que ser flexible dentro del campo de la ductilidad en vigas y el campo inelástico, entonces siempre va a cumplir con esto que diga columna fuerte, viga débil, ¿ya? Entonces, el refuerzo longitudinal en columnas es normal. No tenemos que cumplir con ninguna ductilidad, ¿no? El refuerzo que requiere los momentos inducidos por el sismo, ¿no? Nada más, lo normal. El refuerzo transversal en columnas, tenemos que usar estribos sísmicos, y como han podido ver ustedes, se utiliza estribos sísmicos y ganchos sísmicos combinados, eso no hemos hecho todavía, combinados con estribos helicoidales. Bueno, aquí, como la columna tiene que ser fuerte, ¿no? Generalmente esa fortaleza de las vigas se da por su geometría y además por el refuerzo transversal. Entonces, generalmente el refuerzo transversal no se lo toma en cuenta, pero acá sí tenemos que tomar en cuenta porque debemos usar estribos, bueno, estribos sísmicos, hemos dicho, ¿no? En varias ramas, ¿no? Y acá es idem. Tal vez un poco recordar en las columnas, vamos a hacer acá un paréntesis acá, ¿no? Voy a parar acá. En las columnas, jóvenes, tenemos que tomar en cuenta que el AS tiene que ser mayor o igual a 0,3. Son estribos, ¿no? Perpendiculares. ¿Sí? El AS tiene que ser mayor a 0,3 de S por BC, ¿no? AG sobre AC menos 1 por F'C sobre FY, ¿no? Y esto tiene que ser mayor o igual a 0,09 de S por BC F'C sobre FY. Esto tenemos que colocar siempre como refuerzo transversal en estribos, ¿no? Y en estribos helicoidales, tipos de resorte, así, helicoidales, AS habíamos dicho que tiene que ser, no, mejor aquí vamos a poner lo normal, la cuantía tiene que ser mayor o igual a 0,45 de AG sobre AC menos 1 por F'C sobre FY, y esto mayor a 0,9, ¿no? No, mayor a 0,12 creo que es. 0,12 F'C sobre FY.
Esto se llama la cuantía volumétrica. Esto tenemos que cumplir, jóvenes, en cualquier columna, ¿no?, de hormigón armado en pórticos, ¿no?, ya sea en pórticos especiales, ordinarios o intermedios. Tenemos que cumplir con esto. Y generalmente S, dice, tiene que ser menor o igual a C2/4. Creo que aquí decía 8 veces dB, ¿no?, o menor a 15 centímetros. Pero también en alguna parte dice que ese debería ser mayor a 10 centímetros. En alguna parte dice que ese también debería ser no menos de 10 centímetros. Pero también esto es simplemente una recomendación. Pero esto es solo en la zona de confinamiento. LO, donde LO dice tiene que ser mayor o igual, creo que aquí dice la mayor dimensión. Acá habla de 45 centímetros o la altura sobre 6, algo así. Entonces, solamente en la zona de confinamiento. Después, S puede tomar este S1 y ese puede ser normalmente S2 menor o igual a 2 veces S1, algo así. Estas recomendaciones para las columnas, y como verán ustedes, en la norma dice que debemos tomar en cuenta en todos lo mismo, estribos, ganchos, y además combinar con estribos helicoidales. Esa es la parte complicada, ¿no? Nosotros no tenemos todavía mucha costumbre de hacer combinaciones pero en otros países sí lo hacen, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos una columna cuadrada o rectangular, donde podemos colocar un estribo helicoidal así. Bueno, esto debería ser una circunferencia, ¿no? Y además combinar con estribos rectangulares. Así. Normalmente lo que nosotros hacemos generalmente es esto, hacemos como un rombo acá. Pero lo correcto debería ser rombo así con ganchos. Lo correcto debería ser un estribo helicoidal de una sola pieza y combinar así. Entonces así tenemos mejor efectividad en cuanto al refuerzo transversal. El refuerzo transversal en columnas, jóvenes, es muy importante porque hemos visto que dice acá columna fuerte, viga débil, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que eso siempre debe cumplir. Muy bien, tal vez estoy obviando algunas cosas, pero quería saber o mostrarles qué diferencia hay entre un pórtico especial, un pórtico intermedio y un pórtico ordinario. Para terminar, decía que en Bolivia, nosotros no necesariamente, salvo que estuviéramos en alguna zona conocida, podríamos aplicar el pórtico especial. Pero generalmente todos los diseñistas, los calculistas, generalmente utilizan, cuando diseñan sismo resistente, utilizan pórticos especiales.
Pórticos intermedios, muy poco. Y los pórticos ordinarios debería ser nomás una estructura normal, ¿no? Que diga sismo resistente, pero que sea para riesgo sísmico bajo, ¿no? Así. Entonces, fíjense, hay estas tres categorías. Ahora bien, la parte económica y la parte económica en cuanto a los materiales y la mano de obra difiere, ¿no? Acá seguramente yo no voy a hablar todavía eso, después vamos a hablar sobre costos, pero les quiero decir que en los pórticos especiales el costo del metro cúbico de hormigón, por ejemplo, sube más o menos casi de un 25% más que esto, ¿no? Y un 30% más que esto en acero. O sea, se pone más acero en pórticos especiales que pórticos intermedios y que pórticos ordinarios. Más acero, ¿ya? Pero a la larga, si el edificio no solamente consta de acero, ¿no? Entonces, lógicamente, ese costo adicional por el acero puede repercutir en el costo total del presupuesto, tal vez como dicen, entre un 7% o un 10% máximo, no más, ¿no? O sea, quiere decir que un edificio construido con disposiciones especiales para pórticos especiales, ¿no? Podría costar un 7% más, hasta un 10% más del costo total del edificio. Si un edificio cuesta $1 millón en un normal, un edificio sismo resistente con pórticos especiales podría costar $1.100.000, 10% máximo, o tal vez 7%, como dicen muchos, han demostrado que es 7% más. Entonces, verán ustedes, esa es la incidencia general, y solamente por el acero, por un poco más de hormigón tal vez, y tal vez un poco más que se podría repercutir en la mano de obra, ¿no? Más el amarre de los fierros, etcétera, etcétera, podría repercutir en eso, ¿no? Pero en el fierro normalmente es 30% más en costo. Si tú quieres comprar una cantidad de acero, si quieres que sea sismo resistente con pórticos especiales, tienes que contemplar 30% más, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes, respecto a eso? Porque siempre es importante saber qué diferencia hay entre un edificio sismo resistente y un edificio normal, ¿no? O intermedio, ¿me entienden? Entonces, generalmente la única diferencia es en el costo del edificio, pero lógicamente también, lógicamente, la garantía y la seguridad, ¿no? Si yo vivo en una zona de riesgo sísmico, ya sea intermedio o alto, siempre voy a preferir comprarme un departamento o un edificio donde se haya construido bajo disposiciones especiales, ¿no es cierto? ¿No les parece? Pero en otras zonas no es necesario. Por ejemplo, Santa Cruz, una ciudad en pleno crecimiento. ¿Ustedes creen que yo voy a buscar un departamento donde el edificio sea sismo resistente? ¿Qué dicen ustedes? A ver, un comentario. A ver, ¿alguna pregunta, jóvenes? Porque esto es importante y siempre me han preguntado, ¿no? Por ejemplo, en Cochabamba, ¿ustedes creen que yo voy a preferir siempre buscar, o voy a buscar siempre una estructura, un edificio que tenga disposiciones especiales para sismos, ¿no? Un letrero rimbombante dice departamentos, edificios sismo resistente? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Voy a gastar 7, 10% más en algo que quizás no sea muy necesario? A ver qué me dicen. A ver, quiero escuchar algunos comentarios, jóvenes. Hablemos un poco, dialoguemos un poco.
Aló. ¿No hay ningún comentario? Aló, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Está Fernando por ahí? No llegó. Bueno, no creo que venga a clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, voy a hacer algunas consideraciones generales, si no hay preguntas, ¿no? Entonces, les decía que en Cochabamba, dependiendo de la zona, yo aconsejaría buscar una edificación sismo resistente o no. Por ejemplo, en la zona norte, de la Avenida América hacia el norte, tal vez no sea necesario, no es necesario disposiciones especiales para sismos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la geología de la zona, de la América hacia arriba, ya podemos pensar en lugares que son falda de la serranía del Tunari, falda de cerro, donde posiblemente podemos encontrar terrenos duros, inclusive podemos encontrar roca, tal vez a unos 50 metros, 40 metros de profundidad podemos encontrar rocas. Entonces ahí se presta para hacer edificios altos, ¿no? Porque la capacidad del suelo portante es relativamente buena, no excelente, ¿no? Pero es relativamente buena. Yo siempre digo, en estas zonas se pueden construir edificios hasta más de 30 pisos. Hasta más de 30 pisos, poco dependiendo del lugar. Pero en la zona central, debajo de la América, cerca del Casco Viejo, Río Rocha, todos esos lugares, ¿no? Ya el terreno no es tan bueno, ¿no? Geológicamente hablando. Y su capacidad portante también ya baja bastante, ¿no? Entonces, hacer edificios máximo 30 pisos, tal vez podría decir, ¿no? Pero también se puede hacer más, ¿no? Eso no quiere decir, solamente estoy haciendo unas recomendaciones. Si ustedes hacen un pilotaje donde el pilotaje puede consumir casi hasta un 30-40% del costo de la edificación, les cuento. No es fácil hacer un pilotaje. Es muy caro, muy costoso y muy largo. Podemos tardar un año en hacer pilotaje, jóvenes, ¿no? Porque es muy difícil hacer el pilotaje, muy costoso, ¿no? Entonces, evitando el pilotaje, se puede hacer edificios un poco más bajos. Pero en la zona más conflictiva que podía ser, no sé, de la Roma hacia el sur, en algunas, casi en la mayoría de las zonas, por ejemplo, la zona de Jaihuayco, zona del aeropuerto, todas esas zonas, a mí particularmente me consta que el terreno es de mala calidad. Relleno, o sea, hemos visto rellenos de hasta 15 metros de profundidad, rellenos de material aluvional, ¿ya? Por cerca del río Rocha, ¿no? Y aledaños al río Rocha. Ustedes saben que el río Rocha se ha desbordado varias veces en la zona sur, la zona de Jaihuayco, etcétera, etcétera, donde todos esos terrenos son básicamente de mala calidad. Zonas bajas, ¿no? Donde el terreno, lógicamente, no es bueno. Por eso van a ver ustedes que no se pueden edificar edificios altos ahí. No es por el aeropuerto, porque, bueno, el aeropuerto también exige
que no se hagan edificios altos, yo sé, pero también podemos ir más allá, igual no van a encontrar, ¿no? Tal es así que las regulaciones municipales en esas zonas no te prohíben nada. ¿Quieres hacer un edificio de 60 pisos? Métale, te van a decir. Métale, haga. Pero ¿cómo voy a hacer un edificio de 60 pisos? ¿Qué capacidad portante del suelo necesito para que resista 60 pisos? Tendría que buscar una roca. ¿Y dónde voy a ir a buscar una roca? Díganme ustedes, ¿voy a ir a Cerro Verde? ¿O voy a ir a casa? ¿Dónde voy a ir? Todos esos lugares son lugares además deleznables, ¿no? Los cerros están bajando, no hay ninguna capacidad. Tal vez en algún lugar se pueda encontrar alguna roca, algún suelo duro, tal vez, digo. Pero van a ver ustedes que en la municipalidad no te restringen nada ahí. Pero cuando vas a este otro lado, ahí te dice, momentito, aquí hay regulaciones. No más de 12 pisos, no más de esto, no más del otro, edificios verdes, una serie de trabas que te ponen y que lógicamente a veces hasta te extorsionan porque quieres hacer un edificio alto. ¿Sí? Pero la alcaldía será que te puede decir, haga un edificio sismo resistente. No, no te va a decir, ¿no? No te va a decir, porque no está reglamentado bien eso, a pesar que debería haber cierta reglamentación para edificios altos. O sea, ¿qué quiero decir eso? Por ejemplo, si yo quiero hacer un edificio, supongamos, más allá de los 20 pisos o 25 pisos, tal vez podría ser recomendable ya hacer un edificio sismo resistente. Pero hasta ahora no he leído nada que hable sobre alguna reglamentación al respecto. En cambio, en otro lugar, en otra zona, no sé, tal vez en La Paz, en alguna parte de La Paz, no sé, no conozco mucho las disposiciones municipales de La Paz, sí, tal vez allá te exigen sismo resistente. Si hablamos de Chile, por ejemplo, en Chile obligadamente tienes que hacer un edificio sismo resistente, o en Japón, o en alguna parte de Centroamérica, tienes que hacer sismo resistente. No te van a aceptar que no sea sismo resistente. ¿Me entienden? Entonces, ahí estamos, jóvenes. Por eso que alguna vez me preguntan y digo que se tiene que hacer sismo resistente. Yo les digo, en las normas municipales no habla de eso, no dice. Entonces, ¿por qué haríamos? ¿Por qué haríamos? Simplemente se haría para un poco garantizar el confort de las personas. Yo diría eso, porque fíjense, cuando ocurrió el sismo del año 1998, el sismo de Aquile, que supuestamente llegó a la magnitud a 7 en Aquile, acá en Cochabamba habrá llegado a 5, 6, por ahí más o menos. Los edificios se han movido bastante y la gente se ha asustado. Y cuentan que mucha gente ha salido a las calles despavoridas, con miedo, ¿no? Porque su edificio se ha movido bastante. Pero así un daño estructural no ha habido. Ha debido poder daños no estructurales, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, ahí tal vez podríamos decir que un edificio que tenga algunas disposiciones especiales para sismos, tal vez como pórticos intermedios, ¿no? Donde las zonas de riesgo son moderadas, tal vez valdría la pena. Pero ¿por qué yo voy a gastar tanta plata en pórticos especiales en Cochabamba, por ejemplo? ¿Por qué? No necesito, ¿verdad? Ahí está el tema, ahí está el detalle, ¿no? En Santa Cruz están construyendo edificios hasta de 40 pisos, creo, y no hay disposiciones especiales para sismos. Tienes razón, no hay. ¿Algún comentario?
Bueno, como consideraciones generales les quiero comentar, por ejemplo, que en muchos proyectos de grado utilizan una combinación de carga, el sismo. Por ejemplo, en puentes, varias ustedes he leído, donde dicen, a ver, cargas de viento, bien, cargas de los vehículos más pesados, el tren de carga, etcétera. Y por ahí hablan de cargas sísmicas. Y groseramente hablan sobre espectros de respuesta, después hablan sobre coeficientes sísmicos, hablan sobre análisis estático, etcétera, etcétera. Y lógicamente son copias de proyectos anteriores. Ustedes van a ver, jóvenes, que yo no voy a hablar nunca de coeficientes sísmicos, por ejemplo. Me esperan un ratito, por favor. Tuve una llamada. Entonces van a ver ustedes en general, y esto es muy importante, yo veo proyectos de grado donde lógicamente digo, pero si yo no les he enseñado eso, ¿por qué hacen, no? Hablan de un coeficiente sísmico y de la norma peruana hablan de un espectro, algo así. Bueno, hay una fórmula, ¿no? Con un R aquí, un factor de importancia, etcétera, etcétera. Cosas que ya han pasado de moda. Este es un análisis que se hace, un análisis estático. Yo, la verdad que no necesitamos aprender nada de esto. Pues no sé por qué lo hacen. Yo les digo, Fernando está ahí, lo que ustedes deberían hacer siempre es encontrar un espectro adecuado, un espectro específico de la zona. Ahí pueden tomar tal vez de la norma sísmica, del reglamento sísmico, algún espectro. Un espectro quiere decir esto. Siempre un espectro adecuado a la geología, etcétera. Un espectro, como es aprendido, un espectro característico de donde tú consideras que vas a construir el edificio. Este es el espectro. Y esto se carga al paquete computacional, al SAP 2000 o al ETAPS, a cualquier otro paquete, como carga sísmica, el espectro. Y listo. Y ahí están los resultados. Lógicamente, hay que tener en cuenta la ductilidad que les he enseñado, que tiene que ver con el coeficiente de respuesta R. La ductilidad es cuando el edificio es más dúctil, más inelástico, R es más grande. Entonces, R, yo les he dicho, R puede ser 2 o máximo 4, ¿no? Ahí. Entonces, quiere decir que la carga sísmica puede bajar la mitad por su concepto de ductilidad. No se olviden que cuando hablamos de la ductilidad, estamos hablando de la ductilidad por curvatura. Y esto más o menos debería ser mayor a 6, más o menos, para que sea bien dúctil. Mayor a 6, y esto me va a dar que la ductilidad va a ser mayor a 2, 3 por ahí. Por eso yo digo 2 o 4, el R, nada más. 4 sería cuando esto sea más o menos 8 o 10, ¿no? Como hemos visto, sí. Esto también ya lo hemos hecho. Entonces ustedes, el R es lo que divide. En la escala, hay una escala que Fernando les va a enseñar, hay que tomar en cuenta el R, ¿no? La escala puede ser la gravedad y R, nada más. Aquí no hay estos coeficientes de importancia, no sé qué. Estos coeficientes no se usa. Es el espectro, listo. Se carga y ustedes van a ver ahí los resultados, los momentos, los cortantes. Y si quieren hacer pórticos especiales, hacen pórticos moderados, hacen o un pórtico normal, toman en cuenta estas cargas, los esfuerzos y listo. No hay nada más, así nomás tiene que ser. Pero yo veo que toman la norma peruana, no sé qué normas, inclusive la norma boliviana está completamente desactualizada, jóvenes, ¿no? Son normas que han ido hacia
el análisis estático. Este no es un análisis estático, es un análisis dinámico, donde se tiene que tomar en cuenta los periodos fundamentales, periodos, primer periodo, segundo periodo, tercero, los periodos. Esto es análisis dinámico, nada que ver con análisis estático, ¿no? Entonces no tienen que hablar de estas cosas, no sé qué. Yo veo todos los proyectos de grado de esa forma, porque lo que hacen es copiar de otro antiguo. Antiguamente se hacía así un análisis estático. Yo he enseñado también un análisis estático, ¿no? Si ya les digo, un análisis estático es considerar una carga lateral equivalente estáticamente, hablando así, ¿no? Una carga estática, E. Entonces, con esta carga estática se determinan los momentos y todo. Pero ahora no es necesario, ya directamente el SAP 2000 hace el análisis, ¿no? Tomando en cuenta, lógicamente, la aceleración del suelo, ¿no? Y además, tomando en cuenta la masa inercial. Si esta es la planta, hay que considerar en cuenta que en algún punto en el centro de masas, hay que considerar una masa. Y la masa es, ustedes saben que es el peso sobre la gravedad. Entonces, el peso es lo que nos da el peso en el piso, que eso lo vamos a aprender también, ¿no? Sobre la gravedad como factor de escala. Y lógicamente, y tiene que este nudo, que se llama el nudo maestro, que está en el centro de masas, es donde aquí se aplica, el SAP 2000 aplica aquí la aceleración. Y como ustedes saben que la fuerza es la masa por la aceleración, entonces inmediatamente esto se convierte en una fuerza. La masa del piso por la aceleración. Además, este nudo maestro debería estar diafragmalizado. ¿Qué quiere decir? Que este nudo maestro tiene que unir toda la planta, porque aquí hay vigas, hay columnas, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que estar diafragmalizado a través de la losa. La losa es un diafragma, jóvenes. Entonces, ese nudo maestro que está acá tiene que trabajar todo en conjunto, ¿no? Sí, cuando la estructura se mueve, tiene que ser a través del diafragma que transmite hacia los pórticos, a través del nudo maestro, ¿no? Y la fuerza que obtiene es la masa por la aceleración. La masa está acá y la aceleración nos da el espectro, estas aceleraciones, y listo. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido esas fuerzas equivalentes, que yo les he enseñado también, ¿no? F1, F2, F3, que calculamos por la superposición modal. Ustedes también, el SAP 2000 hace superposición modal, ¿no? Y encuentra esas fuerzas y los calcula a través de esas fuerzas, calcula los momentos, los cortantes, etcétera, etcétera, cuando hay carga sísmica. Eso es lo que vamos a aprender más adelante, ¿no? Solamente ahora me falta a mí desarrollar los muros de corte, los diafragmas, las losas y las cimentaciones. Pero paralelamente ya Fernando les va a enseñar a cargar sismos y hacer correr una estructura bajo cargas sísmicas. Nada de esto, ¿no? Simplemente es aplicar un espectro, nada más. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Fernando no llegó, ¿verdad? Bueno, yo creo que va a ser el día martes. El lunes es feriado, ustedes saben bien, para los maestros. Así que el martes vamos a pasar clases, tal vez con Fernando, para actualizar un poco esto, obtener esfuerzos bajo una carga sísmica considerable. Vamos a usar un espectro bastante considerable, ¿no? Para que se note la diferencia entre una estructura sin carga sísmica y con carga sísmica. ¿Preguntas? No hay. Bien.
Les quiero comentar que una vez que yo termine de hacer muros, losas y cimentaciones, ¿no? Vamos a practicar un poco con Fernando, ¿no? A utilizar, básicamente aquí la clave es saber manejar el paquete computacional, porque esto se hace por computadora, no, nada se hace a pulso, ¿no? Por cómputo podemos usar el SAP 2000 o el ETAPS. Creo que el ETAPS es un poquito menos hostil que el SAP 2000. El SAP 2000 es medio ríspido, ¿no? Entonces, el ETAPS creo que es más amigable. Tiene que ser siempre un paquete amigable para que ustedes puedan ver la diferencia. Bueno, se han quedado callados, jóvenes. ¿Hay algún comentario? Ninguno. Todo claro. Jóvenes, terminó la clase. Muchas gracias. Hasta luego.